Gastón Arispe, responsable nacional, ¿no? Referente nacional del movimiento Octubres, un compañero del campo nacional y popular, y también congresal del Partido Justicialista, que también vamos a estar charlando sobre la visión de la unidad peronista, la unidad de los movimientos sociales. Vamos a estar conversando todo eso. Pero antes, bienvenido, compañero Carlos Florencio Bajamón. Gracias, Pablito. Antes que nada, para los que nos están escuchando, nos pueden escribir al Facebook, al Instagram y al Twitter Realpolitik FM, también a nuestra página Jaurechanos en Facebook, y pueden comunicarse con nosotros al 221-360-4430, esperando la tan ansiada entrevista con Pedro Troilo para los triperos, que nos puedan tirar un WhatsApp, un audio y una preguntita para Pedro. No te vamos a meter un compromiso, Gastón. No, está perfecto. Estamos todos contentos con Pedro. Bueno, Gastón, bienvenido. La verdad, un orgullo tenerte, un compañerazo. Vamos a arrancar, ¿no? ¿Qué opinión, cómo ves esta situación que se dio en estos días? Este ataque judicial y mediático que significa, representa hacia... y la condena también, ¿no?, que tuvo ayer el compañero Maduro, sobre una causa iniciada de una fotocopia, algo vago, sin tanto fundamento jurídico, pero bien orquestado de lo mediático. Sí, yo no pude seguir específicamente este tramo de la causa de Chicone de Amado. En general, la causa de Chicone fue una infamia, producto de la política de revanchismo que pusieron en marcha con la vuelta al gobierno de los sectores oligárquicos. La oligarquía siempre llegó al gobierno por medio de la violencia institucional, los golpes de Estado. Esta vuelta llegó un partido nuevo, que sin historia, con mucha guita en propaganda y instalación en los medios de comunicación, y bueno, con la cobertura y la promoción de todas sus políticas de los principales medios de comunicación, y ese sector es el que puso en marcha una vez que ganaron las elecciones. Hoy los científicos de la política o los que analizan esto dicen que se llama guerra de cuarta generación, es la invasión por parte de los medios de comunicación y la promoción asfixiante de contenidos, propaganda, que embaucan o mienten a buena parte de la población. Digo esto porque yo no quiero ser crítico con el votante, quien votó confiado en que hubiera habido votó confiado que venga ¿cómo se llama? El hambre cero, la puesta en marcha de una política productiva, que todo el mundo tenga trabajo, que no iba a haber ajustes. Se plantearon cosas en campaña que después no ocurrieron, justamente lo contrario. Inclusive hoy en todos los programas aparecen Macri, Vidal diciendo que no iba a ponerse en marcha el ajuste. ¿En qué te has convertido, Daniel?, le decía en el debate final, que definió el final. Histórica frase. ¿En qué te Nosotros no vamos a hacer el ajuste, pero bueno, eso no fue así. Así que dicho esto, y roto el convenio social, porque después tenemos que hablar sobre qué es la corrupción. Si la corrupción es justamente una persona que mediante un armado mediático tira bolsos arriba de un tapial, o si está corrupto el sistema político porque entra en crisis cuando se rompe el contrato por el cual los votantes votaron a alguien, ¿no? En el caso de Amado, que bueno, habría que desmenuzar la causa, pero la causa Chicone es la causa por el cual se da por tierra, con todo un proceso de recuperación o de nacionalización de la empresa de impresión de billetes, porque no hay soberanía nacional si no hay billetes. Nosotros, me tocó, por alguna magia de la historia, fui diputado nacional y pude, siendo diputado nacional, viajar en el avión, un Fokker viejo que venían los billetes, porque cuando murió Chávez no teníamos avión en qué ir, porque habían comprado recién lo de aerolíneas, y entonces fuimos toda la delegación argentina en un Fokker viejo, 5 escalas tuvimos, qué sé yo,
y con el tipo nos hicimos medio amigotes, charlábamos, porque cada vez que bajábamos había que esperar en cada uno de los países fronterizos, una cosa de loco. Pero fue una muerte repentina la de Chávez. Entonces el tipo, el piloto del avión, nos decía que él, con el cagazo de tener que cumplir una misión clandestina, porque era andar en el aire con billetes argentinos, porque se imprimían en Brasil, bueno, nos contaba la peripecia de en un avión con poco trayecto, poca autonomía, traer billetes de Brasil. Ese avión, ese Fokker, era el que nos llevaba a nosotros y usábamos el último Fokker, creo que de la Fuerza Aérea. Con esto, ¿qué quiero decir? No hay país serio que no imprima sus billetes, y en algún momento esa empresa, que fue la empresa que trajo Gostanián, que sirvió para hacer el negocio del Banco Central, de la Casa de la Moneda, terminó siendo nacional. Y entonces lo que está en discusión es ese proceso, más allá de el dibujo jurídico, o mejor dicho, de la causa, la cuestión de si Olfan había sido intermediaria en su momento, antes de la nacionalización, porque está en discusión la nacionalización de la empresa. Y así creo que con buena parte de los funcionarios. Yo creo que está corrupto en realidad el sistema capitalista. El capitalismo nos da la posibilidad de tener funcionarios que cada vez que salen de su función estén sospechados, porque además, como tenemos una constitución que plantea que no se gobierna sino a través de sus representantes, el pueblo gobierna y no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Nosotros votamos cada 4 años, y cada 4 años después hay frustración con el candidato elegido, en el caso de los que hoy están enojados porque Cambiemos no cumplió con las premisas. Creo que en el caso del gobierno anterior no fue así, porque de hecho Cristina Kirchner se fue con una plaza llena y ahí nomás perdió. Pero 51-49. 51-49. Pero digo esto porque hay que repensar la democracia para Argentina y para América Latina, ¿no? De hecho, volviendo al caso, pero yendo a esto estratégico, que es el problema de la democracia, coincidiremos todos con que si una vez cada 4 años votamos y encima nos cagan la elección, porque alguien cambió los preceptos de la plataforma, la campaña electoral, lo que se dijo en los medios de comunicación, deberíamos decir que las democracias modernas deben incluir cláusulas de mayor protagonismo popular. Por eso que debería ser inclusive ley la promoción de las organizaciones populares, organizaciones de base, que gestionen, cogestionen y controlen las empresas, al Estado y demás. Algo más que un gobierno electrónico, que es o algo más que un gobierno transparente, donde se puedan ver los números. Para eso están los contadores, para hacer la contabilidad, ¿cómo se llama? Imaginativa, no sé cómo le dicen, la contabilidad trucha. Pero nosotros deberíamos generar que nuestro pueblo participe en un método participativo, en una verdadera democracia de base, en todo. Por ejemplo, hoy, para mí más corrupto que no tengamos luz en invierno o en verano, con empresas a las que estamos dando facturas enormes, exorbitantes, el tarifazo, los tarifazos que estamos viviendo. ¿Alguien sabe qué número manejan de costo las empresas? ¿Alguien sabe a quién pertenecen esas empresas? Bueno, debería ser como en una comunidad donde inclusive muchas veces la gente putea contra las cooperativas, pero todo el mundo puede afiliarse a la cooperativa y discutir el rumbo de la política de la cooperativa, aunque sea en las cooperativas de los pueblos, ¿no? Sí, sí. Nosotros deberíamos discutir qué hacer con las empresas concesionarias, con el Estado, y en ese marco, inclusive, estos procesos, que son los procesos fundamentalmente los económicos, a Debido y a Amado, Vudú, se hubieran resuelto porque habría habido un proceso de protagonismo y de participación popular en las acciones, como en la época de Perón. No me quería ir a que aparezca una cosa de propaganda, pero... Hace propaganda, te dejan. Pero en la época del peronismo, anterior, del 45 al 55, hubo una fuerte intervención por parte de las organizaciones sindicales en el Estado, en la participación de la ganancia en las empresas, en las decisiones estratégicas, porque cuando vos discutís la ganancia de las empresas, podés discutir cómo se organizan las empresas. Estamos acostumbrados porque ya no queda luego el menemismo, y ahora
gobierno va a terminar con las únicas empresas que pusimos en marcha, estamos desacostumbrados a discutir la política de las empresas del Estado. Pero en aquel momento casi todas las empresas del Estado, mediante la planificación estatal, eran importantes en la política pública, en la gestión del Estado, y en esa gestión del Estado integraban siempre en la participación de las empresas y como cogestionarios e inclusive como usuarios las organizaciones populares. Entonces, inclusive estaban en las embajadas, había una agregaduría obrera en cada embajada. Deberíamos volver, eso fue consagrado posteriormente, todo el protagonismo popular en la Constitución del 49. Nosotros hoy deberíamos discutir que ya no da para más esta democracia representativa, que cada 4 años te cagan con el voto, que el show de los medios de comunicación, que son muy importantes en la democracia, generan con el revanchismo la idea de que hay que colgar a Amado Vudú porque nacionalizó una empresa y que a lo mejor si alguien se quedó con un vuelto debería ser procesado, pero frente a la infamia de la entrega ante el Fondo Monetario Internacional, sí, y frente a la infamia de los tarifazos y frente a la desposesión por parte del Estado de toda política soberana, porque inclusive ya vienen por el agua, están poniendo bases militares en Argentina y demás, discutir el caso Vudú es como gracioso. Sin embargo, por supuesto, si alguien se hubiera quedado con un vuelto, con una guita, debería ser sancionado. Pero lo que está en discusión, no nos confundamos, no es Amado Vudú y el proceso de Olfán. Lo que está en discusión es que se quiso poner en marcha una democracia participativa, que hubo protagonismo popular, que hubo una política de recuperación soberana de la moneda, que es fundamental, y que hoy la infamia es que, mirá vos, mientras que estamos metiendo en cana a Vudú, hay un tipo que se llevó 11.000 millones de dólares en corridas financieras, y cuando estaba la corrida financiera él ponía guita liquidaba guita de dólares del Banco Central, y en un mes se llevaron 11.000 millones de dólares, luego de que vino a precipitar la corrida financiera, el JP Morgan, que es un banco norteamericano que interactúa con el Estado yanqui. Entonces, frente a eso, Amado Vudú está preso y Sturzenegger está libre. En esta línea de entrega de soberanía que mencionás claramente, está algo que la gente no sabe, que tenemos que hacerlo público y discutirlo, la firma del Tratado Fonadori y Duncan, este acuerdo de entrega de soberanía y reconocimiento al patrullaje en conjunto con los ingleses. Eso tiene que ser denunciado, y la justicia tendría que estar detrás, y no cosas que también no decimos que no se investiguen, pero me parece que ya directamente hacer entrega de la soberanía, como vos decías, es prácticamente traicionar a la patria. Claro, bueno, porque hay una afectación de todo lo que se hizo para la recuperación soberana en cada una de las áreas por parte del Estado Nacional, la política monetaria, como decíamos recién, la política naval, que avanzamos relativamente poco frente a lo que nos hubiera gustado, sobre todo a los que venimos del peronismo, que pensamos siempre que tenía que tener en la Argentina flota mercante nacional, puertos nacionales, con cierta intervención o control directamente, eso depende del gusto y de la etapa de la relación de fuerza del comercio exterior, una política de industrialización basada en la captura de dólares de los commodities, no solamente de la soja que se puso en marcha, sino de otros commodities, como en el caso de los minerales, fundamentalmente, que deberíamos haber puesto en marcha. Pero todo lo que se hizo, parcial, pero en lo que se avanzó mucho, está en discusión. Entonces, lo que vos contás, en el tema Malvinas, Argentina puso en marcha Pampa Azul como una política de ocupación territorial efectiva mediante las ciencias, las universidades, las fuerzas armadas, la prefectura en el mar, para el control pesquero, pero no solamente para el control pesquero, sino para la investigación científica. Con eso nosotros previamente ya habíamos de 200 a 300 millas conseguido la soberanía. El gobierno de Cristina consiguió un pedazo más del mar Atlántico argentino. Hoy ya en el mundo se reconoce las 300 millas de Cristina Fernández de Kirchner, o sea que Argentina creció en extensión territorial de la mano del anterior gobierno, y con este gobierno perdemos mejor dicho, con ese acuerdo Fonadori y Duncan se consolida un proceso de enajenación que arrancó con la guerra de Malvinas, por supuesto que había arrancado antes, ya estamos hablando de 170 años actualmente, pero
termina habiendo una consolidación de lo que se aceleró en la guerra de Malvinas, con la derrota. Así que lo que está en discusión es la soberanía en la Argentina de hoy. Por eso a mí como vos decís, me duele. Inclusive yo, Amado, siempre me resultó uno de los mejores cuadros del gobierno anterior. Esto es polémico porque además ya está, hay tanto bloqueo ideológico que yo me encuentro con mucha gente que le digo, pero vos sabés que cuando nosotros pusimos en marcha un régimen de promoción de la marina mercante y la industria naval y había que hablar con alguien que entendiera el tema, el que más entendía de política portuaria, del rol del Paraná y el Río de la Plata para América Latina, cuál es el papel de la logística en el diseño de un modelo productivo, el que más entendía y el que más bancó era Amado Boudou. El que más entendía de política soberana, entre otros, por supuesto, pero los que más, por lo menos lo que yo consulté, fue Amado. ¿Por qué? Básicamente porque es un tipo que vino de una escuela no peronista, que de las ciencias económicas, de las universidades públicas de Mar del Plata, pero con ideas liberales que con cierta voluntad política y sobre todo con honestidad intelectual hizo un paso hacia el pensamiento nacional, y esa voluntad, esa cosa de que no venía de cuna peronista ni venía de cuna nacionalista, sino que venía de una cuna oligárquica o burguesa acomodada, y el hombre dio pasos hacia adelante guiado por su honestidad intelectual y supo comprender tanto la crisis del proceso que se abrió luego de la crisis del 2008, que en el 2010, siendo él ministro de Economía, lo había puesto Cristina porque no es que había puesto los ojos en cualquiera, generó con la recuperación de FJP el momento de crecimiento más importante de la Argentina en la historia. El 2010, Argentina creció 10 puntos. Sí. No se ha crecido 10 puntos ni el gobierno de Perón. Sí, un ciclo, sí. Porque el rebote de la crisis del Lehman Brothers, que fue una crisis global, y en el medio de la recuperación por parte del Estado de los fondos de FJP, que además de que generar mejores condiciones para el sector previsional, para los jubilados y para las cajas, fundamentalmente con la reinversión y de la recuperación de ese dinero que se llevaban las empresas multinacionales, sobre todo los bancos, con el robo del FJP, él puso en marcha la economía. Entendía de economía, entendía de política, entendía de lo que había que hacer en momentos específicos. Y por eso que Cristina lo puso de vicepresidente. No, después del fracaso de Cobo, ¿no? Gastón, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo ves la unidad del peronismo a nivel nacional vos? Yo creo que es un desafío central. A mí primero, esto que te dije recién es un desafío central, es porque tiene que ver con una autocrítica, una experiencia que hemos vivido muchos de nosotros, que haber perdido las elecciones ante un dispositivo de las minorías acomodadas de la Argentina, oligárquicas, como dije hace un rato. Tampoco quiero que sea redundante eso para que no quede como un evidente panfleto, como decía un cantante en su momento, pero nosotros perdimos y hubo que hacerse autocrítica y nos fuimos haciendo autocrítica, muchos de nosotros, y no es que se lo pedimos a otros, sino que nos lo pedimos nosotros mismos y hemos modificado la práctica en algún sentido, algunos. ¿Qué es lo que creemos? Que frente a un gobierno tan duro con el trabajador, con los salarios, con la capacidad de consumo de nuestro pueblo, con la soberanía nacional, como decíamos recién, necesitamos una fuerte unidad, tolerarnos, bancarnos las contradicciones y comprender que la tarea principal exige que identifiquemos tareas secundarias, y la secundaria es la disputa por los matices que tenemos nosotros. La principal es terminar con el gobierno de la oligarquía, que además es el gobierno que ya gobierna poco, porque hoy quien monitorea y quien gobierna efectivamente es el Fondo Monetario Internacional. No solamente monitorea la marcha del plan económico, sino que dice que es lo que hay que hacer. Entonces, cuando dice que es lo que hay que hacer, porque hay imposiciones objetivas, concretas,
y ya el jefe de las finanzas, el ministro de finanzas, de economía, todo ese gabinete económico no gobierna y el presidente no gobierna, entonces ya es muy preocupante. Ahora viene el G20. Frente a eso, ¿cómo no plantear que el peronismo tiene que estar unido? Si hoy están poniendo bases militares en la Argentina, yo estoy por ir ahora a la de Neuquén, cuando suma como diputado del Parlasur, que va a ser en el corto plazo, vamos a decir un grupo de diputados del Parlasur, a hacer actividades en esto que ya tiene base, que es una base de ayuda humanitaria, entre comillas, pero con toda la base militar, se arranca como base de ayuda humanitaria en Neuquén, en Vaca Muerta, al lado del aeropuerto. Sí, una locura. Vos planteás el deseo de la unidad del peronismo, pero ¿lo ves factible? Yo lo veo factible. Después hay que trabajar sobre la técnica. El peronismo es un movimiento nacional, es algo grande, que tiene corrientes, tendencia. Se pueden expresar inclusive electoralmente en las PASO, juntos. De la PASO a la general es la misma técnica, digamos, el mismo proceso. Si no hubiera esa condición, que sería medio una condición de una desgracia, deberíamos trabajar para que el balotaje, que es la tercera elección de esta democracia liberal, que votamos 3 veces en un año, pero después no participamos nunca más en las decisiones, en ese balotaje tuviéramos la posibilidad de apuntalar todos al candidato peronista que gane. Que participe del balotaje. En principio yo creo que es no solamente que es posible, sino que es necesario. El caso, vos arrancaste con una editorial un poco no pesimista, pero una editorial con cierto dolor, ¿no? Con una sensación angustiante, de cierta angustia y preocupación, perfecto. Eso nos pone a todos en la obligación de resolver lo que nos angustia o nos preocupa. Y el problema que lo que nos angustia o nos preocupa es el avance de la política oligárquica. Y frente a eso, yo creo que hay que reunir no solamente el peronismo, sino un frente nacional que resuelva el problema de poder. Gastón, vos como hombre de movimientos sociales, ¿cómo ves este rearmado de la CETEP, vos siendo referente del movimiento Octubre, y la relación con la CGT en relación con esta situación de precariedad social, de marginación, de desguace de los vínculos sociales que está generando el neoliberalismo, que ya pasó en los 90, y cómo ves el rol de los movimientos sociales en esta etapa y frente al desafío del peronismo en el 2019 de tratar de armar un frente electoral que sea triunfador? Correcto. Nosotros ayer hicimos un acto por San Cayetano, el 7 de agosto, se hace, ya desde este es el tercer año que hacemos la movilización por pan, paz, tierra, techo y trabajo. Llamativamente la ministra salió fuerte contra la movilización. Bueno, la ministra de Seguridad ayer salió contra la movilización y contra las elecciones de hoy de la CTA autónoma, que el ministro de Trabajo, los dos ministros, cada uno en su área, salieron fuerte contra los procesos, que tampoco son procesos unitarios. Yo sé que hay otros movimientos sociales que no están en el esquema CETEP, a los que yo quiero y respeto, digamos. Lo mismo en el sector sindical, hay otras CTA, hay sectores de CGT, pero no es casualidad, porque ahora han terminado de resolver el problema técnico que tenían ellos, que era el de que mientras avanzaban con gradualismo, no se metían focalizando, golpeando fuertemente, sino solo al kirchnerismo, digamos, al kirchnerismo del elenco de funcionarios. Ahora están yendo fuertes sobre los sindicatos, cada uno, desde el Pata Medina hasta el que quieras. A todos los sindicatos los golpean, a ATE, digamos. A todos golpean, y golpean fuerte a todos los movimientos sociales, y golpean fuerte a todos. Bueno, inclusive se había animado a intervenir el PJ. Había sido tan malo la intervención del Partido Socialista, tan berreta desde el punto de vista de la causa jurídica, que lo tuvieron que entregar. ¿Cómo vemos nosotros? Claro, esto está bien preguntado, porque la desintegración social tiene que ver con la pérdida de poder de la clase trabajadora, y la desintegración social además tiene que ver con la pérdida de poder del movimiento popular.
Eso es doloroso. Hay mucha gente padeciendo hambre concreta. Hay mucha gente que va a comer a los dispensarios, comedores, copas de leche, a las cosas que cada vez son más, aparte. cada vez son más. La gente pide morfi. Nosotros terminamos interlocutando a veces con el gobierno y reclamando comida. Claro. Que es un lugar en el que no queríamos estar, ni deberíamos haber llegado nunca. Dos preguntas para ir más o menos cerrando la nota. Estamos ante la antesala del 11 de agosto. Sabemos que el Movimiento Octubre es parte del armado del esquema que se va a dar en Ensenada. Una breve descripción y que invites a los compañeros también a participar y debatir en las comisiones, que nos cuentes brevemente, y un breve análisis también de cómo es la ciudad de La Plata. En Ensenada se va a hacer una actividad que fue corrigiéndose a lo largo de la concepción. En principio aparecía más como unidad ciudadana, hoy aparece más como un plenario de la militancia nacional y popular, y no tiene cabezones importantes, sino que fundamentalmente es un lugar donde hay discusión política en comisiones y dos tribunas a los costados donde viene un diputado, un senador, un responsable de una organización, un presidente de un partido, y se ponen ahí. Se leen algunos documentos, qué sé yo, y va a hablar hasta ahora Máximo Kirchner. En una pretensión o búsqueda de generar consensos para superar la dispersión. Eso nos junta a nosotros y nos gusta estar en esa actividad por este motivo. Así que están todos invitados. En cada club de Ensenada, son 15 de 16 comisiones, hay una comisión y se puede uno integrar. Y a partir de las 13 horas, ¿no? A partir de las 13 horas, de 13 a 17, y después empieza el acto en el Polideportivo de Ensenada. ¿Cómo veo La Plata? La verdad que La Plata es una de las ciudades, mirá que recorro mucho el país, es más, a veces los compañeros de PJ de La Plata me dicen, che, boludo, tenés que venir, ponete las pilas, aparecé. Pero me ha dado la posibilidad, Dios, la política, el movimiento popular, qué sé yo, de coordinar una fuerza nacional. Entonces la he caminado. Puedo decir que de las ciudades que más se ha retraído en términos de infraestructura, de donde los barrios se nota el abandono, la desidia es La Plata. Y sobre todo hoy hay en una ciudad donde ha habido consecuencias drásticas e injustas luego de una inundación. Hoy cualquier evento climático que hay en la ciudad, frente a la pobreza y el abandono que se vive, cualquier evento climático menor, como cualquier barrio inundado producto de que se encharca la zona, no encuentra a nadie en las delegaciones ni en la municipalidad para pedir una frazada, un colchón, una chapa. Inclusive hoy estuve dando vuelta con una familia, una compañera, Marisa, de Alto de San Lorenzo, para conseguirle 4 paneles para ampliar, para poner una casilla, porque está viviendo en condiciones hiperindignas, en piso de tierra, sin nada. Se tuvo que venir ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires había alquiler de departamentos, sí. Que le daban, tampoco, como ahora ya lo rajan a todos esos lugares, se vino a vivir en la casa de sus hijos. No consigo chapas, eso es impensable. Nosotros nos decían clientelista, pero nosotros, a cualquiera que necesitara algo para morfar, para poner un techo, para poner una pared, una puerta, o conseguir un caño para llevar agua a su casa, nosotros lo conseguíamos. Para eso estaba el Estado, mínimamente. El Estado está para conseguir laburo, pero si no conseguir laburo, por lo menos tenga que resolver eso. En esta ciudad no se consigue una chapa ni un pan para darle a nadie. Así que esa es la situación en que están los barrios, los humildes de la ciudad. Por supuesto, además, y te la hago cortita porque sé que no tenemos que ir, pero conflicto docente. Los empleados estatales de la ciudad están hechos pedazos, porque con una actualización parcial y de a rato en cláusula gatillo, que lo mejor que se consiguió en su momento, con una paritaria trucha, se va quedando por atrás el salario de los estatales. De los docentes,
Hoy hay paro en la universidad, en el marco de un paro de toda la semana. El astillero Río Santiago, que es parte de la región, al borde de la intervención y en el medio de un conflicto que, bueno, ayer fue el obispo y tenemos lo bueno que tenemos en la ciudad es que ahora tenemos un obispo que camina a la calle y que está encima del lado positivo el lado positivo de todo el conflicto. En medio de tanta malaria. Saludos a Guer, gracias por irse. Bueno, muchas gracias, Gastón. Gracias por participar y acompañarnos en Jaurechianos.